Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta tercera parte de la unidad de trabajo 6, donde estamos dándole caña al CSS. En esta presentación vamos a ver la importantísima propiedad display, ¿vale? Que es básicamente si un elemento se muestra por pantalla, sí o no, y cómo se muestra por pantalla. Y después, posicionamiento, digamos un posicionamiento desde el punto de vista más clásico del CSS, con las propiedades del position en CSS, para ver un poco cómo se pueden, una primera aproximación a cómo colocar los elementos de nuestra página donde queramos. ¿Vale? Pues vamos con un repaso del display, lo primero. Bueno, voy a pasar un poquito rápido porque el display ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. ¿Vale? Pero básicamente la propiedad display en general que podemos tocar nosotros ahora con CSS, lo que nos va a decir es si el elemento en cuestión, primero, se va a mostrar o no por pantalla. Ya veremos ejemplos de cómo hacer que no se muestre por pantalla un elemento. Y en caso de que se muestre por pantalla, cómo se muestra. ¿Vale? ¿Os acordáis que vimos los displays blocks? Hubo una presentación específica de la introducción al display block y el display inline. Vale, pues ahora vamos a ver profundizar un pelín más y vamos a ver su fusión, que es el display inline block. ¿Vale? Y lo que os pone aquí debajo de que el display none y es una de las maneras que tenemos de hacer que un elemento no se muestre por pantalla. Que es verdad que si no tenemos en cuenta el JavaScript en la ecuación, que todavía no lo tenemos en cuenta, puede parecer un poco para qué queremos hacer que algo desaparezca, ¿vale? Pero la gracia es que con el JavaScript podremos hacer que esa propiedad se cambie a nuestra voluntad, por ejemplo, dándole un botón, ¿vale? Pues si das a este botón aparece un elemento, si das a este botón desaparece un elemento, ¿vale? Pero bueno, ya digo, eso lo vemos cuando veamos JavaScript. Bueno, aquí llega el repaso puro y duro, tenéis el DisplayBox, probablemente incluso sea la misma presentación que usé el tema anterior, el DisplayBlock, con un elemento que tenga que se comporte con DisplayBlock, siempre empieza y acaba en una nueva línea y ocupa todo el ancho posible. Aquí el truco es, siempre lo recomendaré, sobre todo al principio, para que tengáis claro lo que realmente está pasando en vuestros documentos HTML, es que uséis o bordes o colores de fondo en los elementos, ¿vale? Ahí tenéis un hola mundo con un borde, ¿vale? Que en realidad el borde lo que te está indicando es exactamente cuánto se está ocupando ese elemento, ¿vale? Y así no solo os fiáis de las letras, que puede ser engañoso. En este caso, aunque el hola mundo llegue solo hasta aquí, el elemento, esto será un párrafo, ¿no? Pues este párrafo está ocupando todo el ancho de la pantalla, ¿vale? Porque se comporta como un display block. Empiezan y acaban una nueva línea y ocupan todo el ancho de la pantalla. ¿Vale? Y aquí tenéis ejemplos de elementos con display block, que se comportan con display block por defecto, ¿vale? En contraposición, con el display block tenemos el display inline, ¿vale? Que no empiezan ni acaban en nuevas líneas y solo ocupan la anchura necesarias. Aquí, si os fijáis, tenemos un párrafo que ocupa toda la anchura, pero dentro del párrafo tenemos tenemos incrustado un enlace. ¿Vale? Los enlaces, las imágenes, los spans son un poco como los elementos inline por excelencia. Importante que a la hora de cambiar alturas y anchuras, los elementos en línea no se ven afectados por eso. Tú puedes ponerlo en CSS, nadie te quita, te decir, oye, este elemento quiero que me ocupe tanto de alto y tanto de ancho, pero no te va a hacer caso. ¿Vale? Los elementos en línea no se ven afectados por cambios de altura y anchura, sin embargo los de bloque sí. Un elemento en bloque puedes decirle cuánto ancho y cuánto alto y ancho quieres que tengan. Y después tenemos la combinación de ambos. Tenemos el display inline, que tiene un poquitín propiedades de los dos, ¿vale? Los elementos inline block fluyen con el contenido como si fueran elementos inline, pero tienen de los elementos bloque que respetan el ancho y el alto, ¿vale? Así como los márgenes verticales, como pone ahí. Es un poquitín una combinación de propiedades de los dos, ¿vale? Habiendo dicho todo esto, la gracia de la novedad de este tema es que ahora que estamos aprendiendo a usar CSS, utilizando propiedades y atributos de CSS, podemos cambiar la manera que tienen los elementos de su display, digamos. Todos los elementos HTML se comportan por defecto o en bloque o inline. Pero nosotros con CSS podemos cambiar eso. Podemos decir, oye, tú que te comportas siempre en bloque, quiero que seas display inline
o quiero que seas display inline block. Vale, entonces, a veces que nos puede abrir muy bien sin falta de liarnos más y meternos en CSS más complicados, que simplemente la solución a nuestro problema logístico, digamos, de CSS, sea cambiando un block a inline o viceversa o a un inline block. Vale, hay un ejemplo muy claro que se suele usar mucho porque es muy sencillo de hacer, que es que las listas, por defecto, cada list item son elementos en bloque. ¿Vale? Entonces una lista por defecto, por eso te la pone en vertical de arriba abajo y te va, bueno, pues a pasar de diapositiva, que aquí tenéis el ejemplo, una lista por defecto, ¿vale? Es así, ¿no? Cada elemento ocupa su línea, empieza a caber en la nueva línea, ocupa todo el ancho de página y la lista se te queda en vertical. ¿Qué pasa? Que muchas veces es interesante, no queremos esto, queremos una lista horizontal, ¿vale? Pues simplemente cambiando la propiedad de la lista de bloque inline podemos conseguir esto, ¿vale? Ya está. Simplemente es un cambio muy sencillito y te ahorras muchos quebraderos de cabeza si quisieras hacer esto de otra manera, con positioning y todas estas cosas, ¿vale? Entonces es un poco el juego. Bueno, y os dejo aquí, hay tres ejemplos aquí de elementos, de diversos elementos HTML con comportamientos por defecto distintos, ¿vale? Y ver cómo se comportan. Este es un código HTML que tiene un párrafo, un enlace y un span. ¿Vale? Acordaos, el párrafo por defecto es un elemento en bloque. El enlace y el span son elementos inline. ¿Vale? Esto es el CSS que aplica a los tres llevan la clase box. ¿Vale? Entonces, en los tres elementos se aplican estos: el background color de tomato, un borde, un ancho, un alto, un padding y un margen. ¿Vale? Para no volvernos locos, fijaros solo en lo más destacado, que son el ancho y el alto. Si os fijáis, en el párrafo, por ser elemento en bloque, respeta el ancho y el alto, que le marcas aquí. Tanto el enlace como el span no te hacen ni caso. No respetan el alto de ninguna manera y el ancho, aunque se pueda parecer, es simplemente la casualidad de que veis que lo que hacen es ajustarse al contenido como buenos elementos inline. ¿Vale? Pues esto digamos que es un ejemplo que no modifica los valores de la propiedad display por defecto. Vamos a ver qué pasa cuando los modificamos. Es todo exactamente lo mismo que en el código anterior, ¿vale? El HTML no se toca, simplemente se añade a la clase box, le decimos que vamos a hacer display inline. Por lo tanto, ahora tanto el párrafo como el enlace como el span se van a comportar en línea. Obviamente, como el enlace y el span ya eran por defecto, tenían display inline por defecto, se quedan muy parecidos. La diferencia es que este párrafo ahora mismo pasa a ser un elemento con display inline, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que deja de hacer caso al ancho y al alto, ¿vale? Y ni empieza ni acaba en una nueva línea, pues empieza donde le toca, en este caso como era el primero del documento y que empieza en esta nueva línea, pero cuando acaba ahí van los siguientes, ¿vale? Todos comportarse de manera inline. En contraposición, esto es lo que ocurre cuando todos se comportan de manera en bloque. Aquí tenemos un display block para los tres. Ahora los tres hacen exactamente lo mismo que hacía el párrafo inicialmente. Respetan anchos y altos y además empieza a llegar en una nueva línea. Y por último, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el inline block? ¿Vale? Pues veis que es un poco la combinación de los dos mundos. Respetan anchos y altos como los de bloque, pero se siguen el flujo, se van poniendo unos detrás de otros como si fueran inline. ¿Vale? Mientras vayan entrando en el ancho de la pantalla, se van poniendo uno detrás de otro. Entonces es un poco el juego con la propiedad display de CSS. ¿Vale? Vamos a cambiar de tercio. A la hora de hacer que un elemento aparezca o no aparezca en la pantalla, que insisto, veréis su utilidad más con el JavaScript, tenemos dos opciones. Podemos cambiar la propiedad display que hemos visto hasta ahora en un display none o podemos hacer un visibility hidden, ¿vale? Es otra propiedad distinta, es digamos, la diferencia es la primera desaparece el elemento y la segunda solo lo esconde, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que en el display none
el elemento desaparece y el resto de elementos ignoran el espacio que debería ocupar ese elemento en caso de que estuviera presente. Básicamente es como si ni siquiera lo tuvieras en cuenta en el código. Es un elemento que desaparece, ¿vale? Sin embargo, si haces un visibility hidden y lo escondes, el elemento no se muestra, pero el espacio que debería estar ocupando se respeta, ¿vale? Queda el hueco, digamos. Se ve muy bien aquí, os dejo este enlace. Y lo vamos a ver directamente desde esta página que tenéis ahí en las transparencias. Tenéis la secuencia que os queda, pero es mucho más eficiente, ya que estamos haciendo esto en modo vídeo, en verlo cómo se cambia en tiempo real. Vamos a W3 Schools. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo este que está en W3 Schools, ¿vale? Ahí tenéis la diferencia entre tres imágenes, una con, en el caso de que le pulsemos este botón, vamos a alterar su display a none, ¿vale? En esta alteramos su visibility y lo vamos a poner a hidden, y esta simplemente el reset de estas dos propiedades, ¿vale? Entonces, esta es igual la más sencilla de ver, que simplemente desaparece, pero su hueco se mantiene, ¿vale? Cambias el visibility, pero el hueco donde estaba esa imagen se mantiene. Sin embargo, si cambiamos el display a no, el hueco deja de respetarse. Es como si lo esfumáramos, como si desapareciera el elemento de tanto de la página como del código, aunque sigue estando ahí, pero desaparece, ¿vale? Y se puede combinar. Vamos a hacer esto y veis que el hueco este sigue respetándose, ¿vale? Es un poco el juego con los displays. Ya os digo, esto es todo JavaScript, ¿vale? Botoncitos que te cambian las propiedades de CSS en tiempo real en la página, ¿vale? Nada, muy sencillito. Vamos con vamos con lo gordo. Bueno, pues vamos a hacer una primera aproximación al posicionamiento de elementos HTML con CSS, ¿vale? Os comento. Como mi idea es invertir la mayor parte del tiempo en el Flexbox, que es una manera de conseguir con brocha gorda resultados muy dignos, un 90% de las cosas que quieres hacer de posicionamiento se pueden hacer simplemente utilizando Flexbox y no tener que bajarte al fango con lo que vamos a ver ahora. Digamos que lo que vamos a ver ahora son las reglas clásicas de posicionamiento que hoy en día se usan para detalles, ¿vale? Digamos para llegar al 10. Pues mira, consiguió justo poner esto en esta esquina que era así como el detalle más la guinda, ¿no? Pero la gran mayoría de las cosas que quiero que tengáis fluidez en hacer, las vais a hacer con el Flexbox, que es algo que está preparado para precisamente para eso, ¿vale? Para que el posicionamiento general de la página, dar una herramienta más sencilla y más intuitiva de hacer el posicionamiento general. Y luego ya, si quieres bajar al fango con detalles, vas a usar esto, ¿vale? Pero esto que os voy a explicar en antaño era casi todo solo con esto, ¿vale? Con el posicionamiento a puro huevo de mover elementos de un sitio a otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que esa pantalla old school de una ópera del año 87, por lo menos, tener en cuenta, es como mejor yo me aclaro, es verdad que luego podéis hacer medidas absolutas o relativas con las medidas que tenéis en la pantalla, pero yo siempre me aclaré mejor, sobre todo al principio, con medida píxeles, ¿vale? Medidas absolutas, píxeles. Imagináis el eje de coordenadas, empiezas aquí, este es el 0, 0, y según vas avanzando, píxeles para allá y píxeles para abajo, ¿vale? Entonces, a la hora de posicionar elementos, tenéis que tener en cuenta que tenemos eh, position y después tenemos el top, left, right y bottom, ¿vale? Estas cuatro propiedades lo que te van a decir es cuán lejos estás de esto que pongas aquí. Por ejemplo, este cuadradito rojo está a 0 de arriba y a 0 de izquierda, ¿vale? Entonces está 0 píxeles de top y a 0 píxeles de la izquierda. Conclusión, pegado aquí, en esta esquina. Este, sin embargo, le dices top 0, está a 0 píxeles del top, o sea, pegado al top, y 0 píxeles del right, pegado a la derecha, ¿vale? Y así con todos. Entonces es un poco lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de posicionar el evento. Este header está situado a 200 píxeles
a la izquierda, ¿vale? Sería un left 200 píxeles porque es de aquí a aquí hay 200, ¿vale? Si os fijáis, esta es la escala del eje horizontal, 200, ¿vale? Y está a top 100 px, 100 px de arriba, 100 px de arriba, ¿vale? Pues es un poco como tenéis que tener en la cabeza cómo se va contando los posicionamiento de elementos de manera manual, a puro huevo, ¿vale? Píxel, píxel. Y top, left, right y bottom. Bueno, entonces vamos con las propiedades CSS de Position, ¿vale? Hay una propiedad que se llama Position, Position, ¿vale? Y podemos ponerle 4 o 5 cosillas que vamos a ver ahora a continuación. Mi idea con esto no es extenderme, voy a intentar ir rápido, ir explicando lo más básico y lo más importante, porque ya os digo que mi idea con esto no es que os baséis en esto para hacer los posicionamientos generales de una página, ¿vale? Es que en caso de que tengáis que bajar al fango y que hacer algo muy puntual, sepáis dónde buscar. Ni siquiera, o sea, vais a ver y una vez sepáis dónde buscar, ya es más sencillo buscar. Con toda la información que tenemos, casi lo más importante a día de hoy es, mira, me acuerdo que había una cosa ahí en las diapositivas que era posicionamiento relativo y tal, eso es lo que me puede valer ahora. Que os suene y así podéis buscarlo, ¿vale? Pero insisto, yo esto siempre lo vi muy lioso, de cara a hacer layouts directamente solo con esto, para mí ha sido siempre muy complejo, o sea, nunca me ha gustado. No sé si es complejo, lioso o desesperante la palabra que estoy buscando, pero no es algo bonito para mí, es como es por eso este año voy a insistir más en brocha gorda, en, o sea, hacer saber el famoso Flexbox que veremos en la siguiente presentación. Y esto dejarlo un poco, pues eso, que sepáis los básicos y que en caso de que los necesitéis, sabéis dónde empezar a buscar, ¿vale? Esa va a ser un poco mi idea. Obviamente os voy a dejar ejercicios para que practiquéis y para que veáis, intentar dejaros ejemplos también, incluso un vídeo exclusivo de si tenemos tiempo, si tengo tiempo, haceros un vídeo exclusivo con pruebitas de esto, como con los ejemplos que vais a ver ahora a continuación. Pero bueno, de momento vamos a salir del paso explicándoos los básicos, ¿vale? Pues bueno, ese atributo position, que podemos cambiar con CSS, por defecto, si no lo tocamos, ¿vale? Si no usamos, si no especificamos nada en position, por defecto van a ser todos los elementos, van a estar en position static, ¿vale? El posicionamiento estático, que se llama. Entonces, de cada una de las opciones que tenemos, hay que saberse estas cosillas, ¿vale? Del static, que hay que saberse que es el valor por defecto de todos los elementos HTML. Si no se toca el position, van a ser todos position static. ¿Qué significa entonces que sea position static? Primera cosa importante de los elementos que tienen posicionamiento estático. No se ven afectados por lo que hemos dicho hasta ahora. El top, left, bottom o right no les afecta. O sea, básicamente no se pueden mover. Son inamovibles. Van a ocupar, esto lo vais a ver mucho en estas diapositivas, el flujo normal de la página significa que si tú empiezas la página con un H1, luego pones un P, luego pones otro P, luego pones un H2, pues en la página te va a salir arriba el H1, luego el P, luego el otro P, luego el H2, ¿vale? Es, según lo vayas tú escribiendo, van a ir apareciendo en la página. ¿Qué va a cambiar? O sea, ¿qué vas a tener que tener en cuenta ahí? Lo que sea en bloque, lo que sea inline, como hemos visto anteriormente. Eso sí, pues si tienes 3 párrafos seguidos, sabes que van a ser 3 líneas distintas, pero si tienes 3 enlaces seguidos, va a ir uno detrás de otro, porque son inline. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en posicionamiento estático. Lo que hemos visto hasta ahora, inline, inline block o block, ¿vale? Por defecto es lo que tenemos. Y aquí tenéis un ejemplo con 3 bloques que serán div, con posicionamiento estático. Tienen sus anchos y sus altos y no hay ningún tipo aunque tengas puesto en CSS top, right, bottom o left, no se mueven en absoluto. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa si queremos que algo se mueva? Pues obviamente, si con el estático no podemos moverlo, el top, el right, el bottom y el left no lo afectan, tenemos que cambiar eso. Entonces, dentro de las opciones que hay, saliendo del defecto, saliendo del estático, empezamos, ¿por qué no? Tampoco es obligatorio empezar por el relativo, pero bueno, tenemos el posicionamiento relativo, ¿vale?
Esto ya hay que indicarlo específicamente y decir, ojo, este elemento va a tener position relative, ¿vale? ¿Y qué conseguimos con position relative? Bueno, para empezar, los elementos siguen ocupando el flujo que ocuparían si fueran estáticos, o sea, su lugar que les corresponde dependiendo de dónde los tengas tú escritos. Seguimos con el ejemplo de antes, si tenéis un H1, un P, un P, un H2, pues seguirían siendo en la misma posición. Primero el H1, luego los dos Ps y luego el H2. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues que ahora sí que se ven afectados por el top, left, bottom o right. Ahora, ¿qué punto de referencia van a seguir? Precisamente dónde están colocados por defecto. Es decir, voy a usar el ejemplo que tengo en la después. Es el mismo ejemplo que teníamos antes, este de aquí, ¿vale? Los tres bloques con posicionamiento estático. Ahora, los dos primeros siguen con posicionamiento estático, pero el tercero tiene un posicionamiento relativo. Y aquí tenéis el CSS, ¿vale? ¿Qué es la principal diferencia? Que le decimos que de arriba se separe 100px y de la izquierda se separe 100px. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida? Bueno, no, la unidad de medida no, eso es el píxel, pero ¿cuál es el punto de referencia para hacer esta separación? No es la pantalla, ¿vale? Es la posición que le correspondería. O sea, este bloque debería estar aquí, ¿vale? Lo que le estás diciendo es, de tu posición que te correspondería, sepárate 100 para abajo y 100 a la derecha. ¿Vale? Es un poco contraintuitivo. Es sepárate 100 de arriba y sepárate 100 de la izquierda. O sea, básicamente, vete 100 para abajo y vete 100 para la derecha. ¿Vale? Y si os fijáis, lo que haces es para abajo, 100, para la derecha, 100. ¿Vale? Esto es acostumbrarse. ¿Vale? Pero acordaros que siempre es sepárate 100 de arriba, que al final es bajar, y sepárate 100 de la izquierda, que al final es ir para la derecha. ¿Vale? Entonces puede ser contraintuitivo, sobre todo al principio. Pero tenéis que acostumbraros. Esto es exactamente igual, pero lo que le estamos diciendo es sepárate 300 a la derecha y sepárate 100 de abajo. Es decir, sube 100 y vete para la derecha 300. Si os fijáis, este ha bajado, pero este ha subido. ¿Vale? Si alguien está pensando, pero depende de los números que ponga aquí, este se podría montar encima de este o viceversa. Sí, sí. La superposición ocurre. ¿Vale? En cuanto empezamos a meternos con esto, pasa mucho además. Y es bastante desesperante cuando no quieres que pase. ¿Vale? Pero bueno, acordaros. Position relative. Siguen teniendo como punto de referencia el lugar que les correspondería si fueran estáticos, pero ahora lo podemos cambiar. Y el punto de referencia va a ser ese, el lugar donde les hubieran estado si no lo hubiéramos tocado. Si yo aquí lo pongo a 0 y a 0, o lo quito el top y left, esto saldría exactamente como si estuvieran estático. ¿Vale? Y en el momento que le empiezas a meter propiedades de top, left, right o bottom, lo moverías dependiendo del punto donde originalmente estaría. ¿Vale? Que os quede clarísimo. Vale, una creo que más sencillita de ver, sin tanto que pensar, es el position fixed. ¿Vale? Hemos visto estático, por defecto, relative, fixed. ¿Vale? El position fixed tienes como punto de referencia la página, la pantalla, digamos. ¿Vale? Perdón, pantalla. Es decir, si tú le dices top 100, left 100, pues es siempre como punto de referencia la pantalla en sí, como hemos visto al principio en la ópera aquella antidiluviana, pues eso, la pantalla como punto de referencia. Y ahí se queda. Un position fix, da igual que hagas scroll, da igual que hagas zoom, que quites zoom, siempre se va a quedar en esa posición, no se va a mover, ¿vale? Incluso aunque desplacemos la página de arriba a abajo. Importante también que el espacio que le correspondería a ese elemento en caso de que fuera estático, ¿vale? O relativo, no se respeta. Es decir, no es que este elemento debería estar aquí, pero como no está, le guardo el espacio. No, es como si ese elemento dejara de existir en el flujo normal de la página y solo apareciera donde tú le mandes que se posicione de manera fixed. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí tenéis un bloque que puede estar metido en el código por aquí en medio y daría exactamente igual, ¿vale? Porque lo que le estamos diciendo es en position fixed, estate a 0 del bottom y a 0 de la derecha.
¿vale? Por eso lo metemos en la esquina abajo a la derecha. 0 del botón y a 0 de la derecha, ¿vale? Entonces esto, por mucho que yo haga zoom, por mucho que yo haga scroll, por mucho que yo haga cualquier historia, siempre va a salir aquí, quieto. Este es el position fix, bastante útil, se usa bastante. Si tenéis algún tipo de menú que queréis que salga siempre, pues esto es la manera de hacer que 100% lo tengáis siempre disponible y visible, ¿vale? El penúltimo, y para mí el más complejo de ver de primeras, el posicionamiento absoluto. ¿Vale? No es tan fácil como parece, porque yo creo que de primeras, cuando escuchas posicionamiento absoluto, te viene en la cabeza tener la pantalla como anteriormente, como en el fix, como punto de referencia, pero no es exactamente así. Tiene miga, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia cuando pones un position absoluto? Es el antecesor de ese elemento, es decir, su padre, el padre del padre, y así hasta que llegues al body, ¿vale? Que no tenga un posicionamiento estático. Es decir, si tú tienes un elemento dentro del body eh, y no has cambiado el position de nada, todos van a ser estáticos, ¿vale? Si tú de repente, independientemente de sea hijo, nieto, tataranieto, te da igual, pones un posicionamiento absoluto y el resto son todos estáticos, al no haber nadie, ningún elemento ascendente que tenga algo que no sea estático, el punto de referencia va a ser la pantalla, ¿vale? Digamos que el body, podéis dejarlo en el que sea el body, la pantalla, da igual. Ahora bien, si en sus ascendientes hay un elemento en el que le hayamos cambiado el atributo positio, a cualquiera de los que hemos visto hasta ahora, salvo el estático, obviamente, entonces el punto de referencia del elemento que hayáis puesto en absoluto va a ser ese elemento, ¿vale? Insisto, es muy abstracto, pero con los ejemplos se ve mejor. ¿Qué consigues con eso? El absolute respeta el left, right, top y bottom con respecto a ese elemento de referencia, ¿vale? Y el hueco que ocuparía, el espacio que ocuparía en el documento, no se respeta, ¿vale? No se tiene en cuenta, no se guarda como se guardaba en el position relative. ¿Vale? En el absolute ese hueco desaparece, es como el fixed, ¿vale? Que desaparece. Entonces, vamos a ver si con un ejemplo, entiendo que, o sea, no me estoy entendiendo a mí mismo prácticamente cuando lo explico y más o menos sé de qué va el tema, pero no pienses que es difícil, o sea, no pienses que es fácil entenderlo de viva voz. Entonces, aquí os dejo este ejemplo, que es que tenemos dos diffs, tenemos un div anidado dentro de otro div, ¿vale? Eso es importante. El div de esta cajita roja es hijo, está anidado con este div de esta cajita verde, ¿vale? Este div está puesto a position relative. Y ojo, ponerlo en position relative, y esto lo vais a ver mucho, sobre todo si hay mucho código que se ve esto, digamos que el problema que está resolviendo en este ejemplo es conseguir que este div se coloque aquí justo, con respecto a este otro div. ¿Vale? Imaginaros que tenéis un bloque, ¿vale? Una caja, y tenéis una imagen que queréis colocar justo aquí, ¿vale? ¿Cómo posicionáis la imagen? Con respecto a su padre, no con respecto a la pantalla, porque igual a vosotros os interesa. Imaginaos que queréis hacer esta captura de pantalla como página web, ¿vale? Entonces os interesa que el punto de referencia de esta caja roja lo podáis establecer con respecto a esta caja verde, ¿vale? Entonces, este position relative, si os fijáis, dice position relative, pero no cambia ni el alto, ni el ancho, ni nada. O sea, no hace, perdón, no cambia el ancho, el alto, si lo cambia, no cambia el top, el right, el bottom y el left. Es decir, no lo estás moviendo. Se queda donde debería estar con el flujo. Es decir, está exactamente igual en posición que si fuera estático. Entonces, ¿por qué ponemos relative? ¿Vale? Porque así conseguimos que su hijo, que es esta caja roja de aquí, si lo pongo absoluto, su punto de referencia pasa a ser la caja verde. Si esto fuera estático, si esto fuera posición estática, o no lo pongo porque es por defecto, el punto de referencia
de esta caja roja, si la pongo en absolute, sería la pantalla entera, ¿vale? Entonces este top y este right estaría de la pantalla, podría salirme aquí arriba, ¿vale? Y no sería lo que quiero hacer. Entonces, la manera que tenemos de decir, oye, yo quiero posicionar este elemento, pero quiero usar como punto de referencia este otro elemento, pues es cambiar la posición de su padre, en este caso relativa es la más cómoda, porque si no tocas nada más se queda donde debería estar, y ahora sí, su hijo, al tener este position absolute, cuando busca referencias, ya encuentra directamente que el padre es su referencia, porque tiene position relative, ¿vale? Insisto, es lo más habitual de ver es esto, poner un position relative y su hijo un position absolute para que se posicione con respecto a su padre, ¿vale? Entonces ya puedes decirle top 80px, es decir, deja 80px desde el borde superior de su padre y right 0px, es decir, pégalo al borde derecho. Y así conseguís posicionar con respecto a un padre. Esto es relativamente útil. Dentro de lo que yo os dije que era brocha fina, sería poner algo en position fixed, ¿vale? Que siempre queda bien. Sería poner algo en position sticky, que vamos a ver ahora lo que es. Y sería poner un elemento posicionado con respecto a otro usando esta combinación de position relative y position absolute, ¿vale? Esta sería un poco lo que yo llamo brocha fina para hacer detalles. Sería un poquitín lo que más nos interesara. ¿Vale? Pero entiendo que es algo que, bueno, que ya hay que pensar un poquitín, que ya es más lioso, ¿vale? Y sobre todo, intentar llevar esto, hacer todo el posicionamiento de la página, lo veo absolutamente suicida, ya sobre todo con las herramientas que tenemos a día de hoy. Venga, pues a por el último, a por el sticky. El Position Sticky, ya para acabar, creo que fue de todos estos que hemos visto hasta ahora, este es el más nuevo, fue una novedad, no sé hace cuántos años ya, pero bueno, más nuevo que los otros. Es una mezcla básicamente entre el fixed y el relative, ¿vale? Empieza con un position relative hasta que llega a la posición que tú quieres que ocupe y ahí se para, y ahí se vuelve un position fixed, ¿vale? Para que funcione la propiedad de sticky y se pegue y se quede fixed, es obligatorio que tengas definido un top, bottom, left o right, aunque pongas a cero, pero necesitas poner una de estas propiedades. Como esto se ve mucho mejor con el ejemplo, aquí tenéis un div, este div, have position sticky, veis que tiene posición sticky y tiene top 0. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a comportar como si fuera un position relative hasta que llegues a 0 píxeles del top. Una vez llegues a 0 píxeles del top, se va a quedar en position fixed. Que es, básicamente, esta es la manera que tienes de decir, si tienes una página que tiene scroll, ¿vale? Y ves que cuanto más bajas el scroll, la posición este top se va acercando a cero, pues mirad lo que pasa cuando llegue a cero, ¿vale? Que se queda ahí. Entonces es un poco bueno para hacer ciertas cosas, sobre todo esto viene muy bien pues con el scroll para abajo, que es lo más habitual, ¿vale? Pues ahí se te queda, ¿vale? Y yo, mi recomendación, para que, seguro que luego hay gente que me riñe porque no tenéis en el campus ejercicios resueltos o vídeos míos resolviendo ejercicios, pero pensar que de verdad que en esta página lo tenéis todo y además con una facilidad pasmosa para hacer pruebas y mirar, por ejemplo, aquí lo que os decía antes de que tienes que tener un obligatorio, tienes que ser obligatorio. Aquí puedes tocar todo el código que quieras y lo puedes ejecutar. Ahora, si lo que os conté es verdad, al no tener un top, left, bottom o right definido, aquí esto no debería ser sticky. O sea, está mal hecho, entonces simplemente no va a hacer su función de sticky. Pues ahí lo veis. No se queda en position fixed cuando llega al cero porque no le hemos indicado nada. No le hemos indicado el top cero, ¿vale? Sin embargo, si volvemos a poner el top cero, ¿vale? Vamos a funcionar otra vez. Ahí lo tienes. Entonces, todas estas cosas aquí se pueden probar muy bien. Sin falta de complicaros la vida, sin falta de andar ahí haciendo ejemplos y haciendo vosotros los HTML. No, directamente el código, pruebas, ejecutas, pruebas, cambias cosas. Todo aquí. Es muy, muy recomendable que si os gusta el tema y queréis practicar y profundizar en todo lo que os estoy contando, veis que todos estos tutoriales aquí tenéis mucho más, muchísimo más de lo que yo os puedo explicar. Por falta de... Mirad, es que es infinito. Bueno, entonces, si os gusta el tema, aquí tenéis
mil veces mejor material de lo que yo os voy a poder dejar en el campus virtual. ¿Vale? De hecho, yo la mitad, la gran mayoría de las cosas las saco de aquí, directamente. Si os fijáis, muchas cosas son esto traducido, los pongo en los PowerPoints. Esto traducido. Y ya me estoy enrollando. Bueno, nada, acabamos. Espero que os haya quedado más o menos claro. Lo dicho, no os preocupéis, os voy a dejar algún ejercicio que otro para que resolváis e intentar eso, sobre todo los clásicos como este de brocha fina, de ponme esto fix, ponme esto sticky y consigue posicionar esto con respecto a su papá. Pero aparte de eso, vamos a intentar darle más caña, invertir más tiempo y más ejercicios, sobre todo hacer 4 o 5 que será lo que es más parecido al examen, con el Flexbox, que es lo que vemos en el siguiente tutorial. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.